Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Montserrat y el día de hoy voy a exponerles sobre el avance de mi informe final que lleva por nombre Investigación documental, el teletrabajo como indicador de cambio antes y después de la pandemia. Este trabajo se encuentra en la línea uno, que es cambio organizacional. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría comentar que esta exposición va a estar dividida en los diferentes apartados que conforman el informe final, haciendo mayor énfasis en cada una de las incidencias que fueron ocurriendo. Y bueno, iniciando con antecedentes y justificación, en un inicio, cuando empezamos a seleccionar nuestra roncha, yo tenía claro que quería investigar sobre algún tema que tuviera cierto impacto en la actualidad. Y fue así como llegué a seleccionar el tema de teletrabajo, ya que como bien sabemos, bueno, es un tema y una modalidad de trabajo que se tuvo que recurrir debido a la pandemia que estamos enfrentando. Y bueno, inicialmente en mi proyecto inicial, mi tema y a lo que iba más encaminado mi investigación era sobre las implicaciones y retos del teletrabajo en tiempos de COVID en las organizaciones. Y bueno, pasando a mi primera etapa que yo había planeado, empecé a hacer como esta búsqueda de información que pudiera sustentar mi trabajo. Y bueno, fue aquí cuando ocurrió mi primera incidencia, ya que yo tenía una idea errónea de que este era un tema relativamente nuevo y que iba a encontrar muy poca información, por lo cual cuando empecé a investigar me encontré con muchísima información y en este caso pues que era un tema que no era nuevo, que ya era un tema que se venía hablando años atrás. Y bueno, bueno, perdón, y específicamente encontré muchos artículos que hablaban sobre las implicaciones y los retos, por lo cual yo empecé a dudar un poco si realmente quería llevar mi investigación hacia esa dirección, porque creía que no iba a aportar algo nuevo o algo que pudiera servir, que no ya estuviera dentro de los trabajos o de los artículos que había encontrado. Fue así que yo empecé como a dudar un poco y estas dudas yo empecé a, a planteárselas a mis compañeros del equipo que estaba en el módulo 4 y módulo 5 y uno de mis compañeros me hizo como varias sugerencias de poder seleccionar algún otro tema, por lo cual uno de ellos me llamó la atención, que fue hacer como una comparación del teletrabajo antes del COVID y a partir de la pandemia, perdón. Y bueno, fue así como me decidí a cambiar el título de mi trabajo y por ende, pues se vio afectado también el contenido que ya estaba como planteado en mi proyecto inicial. Agregué algunos temas y como se puede ver aquí, bueno, estos son como los títulos y subtítulos o subtemas de mis antecedentes y justificación ya en mi informe final. Y bueno, también aquí ocurrió otra incidencia al seguir investigando, ya teniendo más claro cuál era el, el tema que iba a investigar, que fue que encontré muy poca información sobre el teletrabajo antes del COVID. Yo creía que al investigar o buscar artículos a partir del 2019 hacia abajo, iba a encontrar información que me pudiera servir. Sin embargo, encontré muy poca y muy específica esa información. Y en este caso, considero que es algo que voy a tener que reportar en mis resultados más adelante, que quizá este objetivo es uno de los que no alcance a cumplir. Y bueno, ya pasando a la segundo apartado, que es problemática abordada. Aquí, bueno, este apartado
inicialmente no se tomó en cuenta en el proyecto inicial, por lo cual al tener que redactarlo en el informe final, me costó un poco de complicaciones, ya que yo desde un inicio tenía claro que tenía que realizar una investigación documental, porque pues yo no contaba, no trabajo y no cuento con esa oportunidad de poder aplicar alguna intervención a una empresa específica. Entonces, bueno, como tal fue cuando ocurrió como esta incidencia, porque tenía, o bueno, el resultado de esta incidencia fue que tuve que redactar una problemática de manera general, pero por esta misma situación, varias veces estuve redactando y modificando este apartado porque muchas veces creía que era información que se estaba repitiendo, que ya estaba en antecedentes, inclusive que se podía confundir un poco con esta justificación, con la justificación, perdón. Entonces, bueno, fue así que aquí por temas de la exposición, solo, perdón, solo hice un pequeño resumen de mi problemática, pero no es toda. En mi informe está un poco más amplia y es la siguiente. A raíz de la actual pandemia por COVID-19, aumentó la necesidad de trabajar a distancia mediante teletrabajo aplicado a tiempo completo para sus trabajadores, con muy poco tiempo de preparación, tanto para los empleadores como para los trabajadores. Algo que se planeó como una solución temporal y a corto plazo ha estado sucediendo desde hace meses. Estas situaciones han provocado en la mayoría de las empresas e industrias a nivel mundial un cambio organizacional impulsivo, inmediato y obligando a la descentralización de los procesos, que sin duda alguna se interpone a los paradigmas tradicionales y cambia la vida laboral hacia un enfoque más digitalizado. Y bueno, como lo pueden ver, pues al final traté de esta problemática redactarla de una manera más general. Y bueno, pasando a los objetivos, como se puede ver aquí, debido a que hice este cambio de dirección en un inicio, a partir de mi primera incidencia, se tuvo que modificar totalmente mis objetivos. Mis objetivos del proyecto inicial eran los siguientes. Objetivo general, analizar las implicaciones y los retos del teletrabajo durante la pandemia en las organizaciones. Y los objetivos específicos eran los siguientes. Describir las implicaciones del teletrabajo actuales en las organizaciones. Identificar cuáles son los retos del teletrabajo en tiempos de pandemia en las organizaciones. Y por último, proponer herramientas y estrategias de adopción al cambio sobre el teletrabajo en la nueva normalidad. Y bueno, durante todo y desde el inicio del diplomado también ocurrió otra incidencia que fue darme cuenta que yo contaba con escasa habilidad y para poder redactar y plantear los objetivos adecuados de cada uno de los trabajos que tuve que bueno, ir entregando durante todo el diplomado. Algo que me ayudó mucho fue sobre todo en el módulo 3 con la maestra María, que nos hizo algún ejercicio donde planteamos alguno de nuestros objetivos a mediano plazo, me parece, y me quedó muchísimo más claro cómo se tenían que redactar los objetivos o plantear estos objetivos específicos. Entonces, bueno, debido a esto también totalmente se fueron modificando durante todo este proceso. Aunque ya había escrito algunos objetivos en el informe final, también los fui modificando gracias pues a que me di cuenta y aprendí un poco más de cómo se tenían que ir planteando. Y por último, bueno, en este informe final quedaron de la siguiente manera. Objetivo general, realizar una investigación documental sobre el teletrabajo haciendo una comparación del antes y después de la pandemia. Bueno, después me refiero a partir de la pandemia, es algo que, bueno, voy a corregir directamente en mi informe. Y los objetivos específicos, revisar referencias bibliográficas sobre el teletrabajo antes de la pandemia, revisar referencias bibliográficas sobre el teletrabajo después de la pandemia y por último analizar las implicaciones de la pandemia en el teletrabajo
como un factor de cambio en las organizaciones. Y bueno, en general, pues estas fueron las incidencias que ocurrieron en mis objetivos. Pasando a la metodología de la intervención investigación, bueno, en este apartado ocurrió inmediatamente esta incidencia, ya que me di cuenta que no contaba con este conocimiento sobre la metodología en general para poder definir cuál era el tipo y el diseño que correspondía pues a una investigación documental. En este caso tenía como ciertas confusiones en los términos de tipo, diseño, por lo cual me llevó primero a investigar sobre investigación, o bueno, perdón, metodología en general, y después específicamente en investigación documental. Y bueno, resultado de todo eso, pues hizo un poco que también me atrasara porque pues tuve que tomar cierto tiempo para poder hacer esta investigación previa, para poder redactarlos. Y bueno, como resultado fue el siguiente. Como tipo de investigación, bueno, va a ser una investigación documental y con respecto al diseño, va a ser un diseño no experimental, ya que en este caso el objetivo es observar los fenómenos, en este caso el teletrabajo, tal y como se da en su entorno natural y en este caso, pues, analizarlos. Y en este caso también no se ha manipulado ninguna variable, únicamente pues se limitó como a hacer esta revisión y descripción y también pues una interpretación de toda la información que fui obteniendo. Y como bien sabemos, existen diferentes tipos de diseño no experimental y el que yo elegí fue el diseño longitudinal. En este caso porque se hizo, o más bien se recolectó la información en diversos puntos del tiempo para poder pues realizar esta comparación del teletrabajo antes y a partir de la pandemia. Ok, bueno, pasando al último apartado de actividades, aquí decidí colocar mis dos cronogramas para poder observar un poco cuáles fueron las modificaciones que se hicieron eh, en este, ya que debido a la decisión de cambiar mi tema, sí se modificaron algunas actividades. Como tal, no al 100%, ya que, por ejemplo, la etapa uno y la etapa 2 eran actividades que ya estaban realizadas, ya estaban hechas, y por lo cual entonces desde la etapa 3 fue que empezaron a haber algunas modificaciones. Por ejemplo, en mi proyecto inicial, yo pensaba hacer como una propuesta de las herramientas y estrategias de adaptación al cambio. Sin embargo, al pasar el tiempo, me pude dar cuenta que quizá iba a ser un objetivo que no iba a poder cumplir, ya que me había empezado a trazar con todas las actividades, además de las incidencias que ya mencioné anteriormente. Fue por esta razón que decidí eliminarlo. Y en cuestión de la etapa 4 y etapa 5, bueno, fueron aquí cuando también se empezaron a hacer algunas modificaciones, como cuáles eran las actividades en específico, perdón, que se tenían que realizar, porque se hizo esta modificación también de los temas y los contenidos en los antecedentes. Entonces, esto fue lo que también se modificó. Y como se puede ver aquí también, las fechas fueron algunas de las fechas que yo eh, cambié o modifiqué para poder lograrlo. Sin embargo, tampoco pude cumplir en general ninguna de las fechas tentativas de todo el cronograma debido a ciertas incidencias que ocurrieron y que voy a comentar. Ok, dentro de el apartado de las actividades, sin duda alguna fue donde ocurrieron más incidencias o el mayor número de incidencias. Sé que desde el inicio yo planteé las actividades sin considerar diversos factores y esperando que todo me iba a resultar tal y como lo había planeado. Algo que también considero que afectó fue que yo me confié al tomar en cuenta que mi investigación iba a ser documental y que totalmente dependía pues de la investigación
que tenía que realizar de los diversos artículos, de la diversa información que tenía que ir buscando y que no dependía tanto de algunos participantes o la aprobación de permisos, por lo cual erróneamente pensaba que estaba bajo mi control. Y bueno, también alguna de las cuestiones y que pude reflexionar fue que mi mayor incidencia fue mi mala gestión del tiempo, ya que tampoco consideré algunas actividades al momento de administrar mi tiempo y quise como agruparlas para no ser tan específica. En este caso fueron mis actividades personales, como pues es el cuidado de mi hija en general, también las actividades del hogar, como ya había mencionado antes, yo ahorita no, en este momento no estoy laborando, pero apoyo totalmente en estas actividades de mi casa. Otras actividades que no tomé en cuenta fueron mis actividades escolares, porque estoy tomando clases de inglés entre semana. Y bueno, eso también implica entregar proyectos, tareas, exámenes, lo cual a veces hacía que se juntaran con actividades del diplomado y me fuera atrasando en mis actividades de mi informe final. Y bueno, por último, las actividades familiares, que bueno, estas actividades no, a veces no son planeadas y que mm, sin duda alguna también repercuten directamente a las actividades planeadas. Otro factor que no tomé en cuenta fue la entrega de todos los trabajos finales y algunas tareas en un corto lapso de tiempo debido, bueno, a este modo intensivo del curso, lo cual muchas veces provocó que prestara más atención a estos trabajos y que dejara al final las actividades del cronograma, pues en este caso porque tenía que entregarlo para poder continuar con los siguientes módulos. Otro factor que yo no había tomado en cuenta es que al no obtener una calificación aprobatoria de algún trabajo final se tendría que corregir, lo cual esto me ocurrió en el módulo 2 y también esta corrección se tiene que hacer en un corto lapso de tiempo, lo cual en ese momento hizo que se juntaran totalmente todas mis actividades, lo cual esto también me dejó como aprendizaje el hecho de tratar de entregar lo mejor posible los siguientes trabajos finales para que no volviera a ocurrir una situación similar y atrasar todavía más las actividades que ya estaban planeadas. Y bueno, por último, pero no menos importante, es el tema de salud, ya que pues está fuera de nuestro control y también pues se invierte tiempo en citas médicas o en este caso también podría ser que si no nos sentimos tan bien, pues tenemos que parar un poco el trabajo que veníamos haciendo. Y bueno, en general estas fueron todas las incidencias que ocurrieron en el apartado de actividades y como resultado, pues al final tuve que modificar y plantear todas las fechas del cronograma en mi informe final, pero sin pensar que estas pudieran realizarse en tiempo y forma, solo como un mero ejercicio pedagógico. Y lo que me hizo reflexionar, que considero que es un gran reto la planificación y la organización de cualquier actividad a realizarse. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención.